Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Hernández, dietista nutricionista, creadora y directora de Nutrifen, y hoy os quiero seguir contando más casos de alimentación emocional, porque muchas veces nosotros no somos conscientes de que tenemos ese tipo de alimentación y sí que vemos la manifestación física, pero cuando os hablo de determinado tipo de conducta o de emociones, estoy segura que aquí muchos de nosotros nos podemos reconocer. Vale, hoy os traigo otros dos casos. En este caso, en una de estas personas tenía una madre muy obsesionada con el peso y muy delgada, que desde pequeña le ha estado mandando mensajes en torno a esto de manera directa y de manera indirecta por la propia acción que ejercía sobre su propia persona, además de los mensajes que le lanzaba a esa otra persona, que en este caso era el hijo, sobre la comida. Esta persona además tenía un sentimiento de necesidad de ser aceptado por su entorno, por las personas a las que esta persona elegía, y una necesidad de creer que el problema y la incomprensión estaba fuera y que el problema no partía de ella, y así de esta manera poder quedarnos eternamente en la figura de ese hijo que tienen que rescatar, que los demás no entienden, y que esta vida que yo tengo alrededor mía no la he creado yo, no la he generado yo con mis pensamientos y acciones y emociones, sino que es algo que me viene dado y contra lo que no puedo luchar, con lo cual es muy complicado desde ese punto movilizar una acción que te pueda sacar de ahí, porque lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia, ¿no? En este caso, esta persona era conocedora de su patrón de conducta por patrones de conductas impulsivos a nivel alimentario, a nivel escondidas, en la cocina, por la noche, cuando nadie le veía, etcétera, con altas ingestas de alimento. Y esto se traducía además por una situación patológica en un aumento de peso, por una incapacidad de hacer ejercicio físico a largo, a corto y a medio plazo, que lo que hacía es que fuese aumentando cada vez más de peso y fuese aumentando también la sintomatología de cansancio, de depresión, ¿no? de cansancio mental, cansancio emocional, de esa incapacidad de hacer frente a todo lo que tenía a su alrededor, pero sin querer dejar esa figura de el hijo que tienen que salvar, que los demás tienen que entender, y que los demás tienen que entender que además tienes una situación diferente, como el poner otra vez más el poder fuera, ¿no? Al final estaba haciendo lo mismo con su familia que lo mismo con el alimento, poner el poder de cambiar y modificar su vida y encontrarse esa persona mejor, lo estaba poniendo fuera en vez de dentro. En este caso, utilizamos diferentes recursos, pero sobre todo herramientas de autorreconocimiento como persona, herramientas de autorreconocimiento como persona y autorreconocimiento del problema, es decir, de ser capaz de mostrarle a esta persona que o sea, lo que nosotros podemos entender como problema que está fuera va a depender del filtro con el cual yo lo vea. Es decir, una cosa que a lo mejor para mí puede ser positiva, para ti puede no ser positiva, en función desde el lugar en el cual lo vivas. Y no podemos, un entendimiento de que no podemos cambiar a los demás, que tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo, y que el único trabajo que podemos hacer es sobre nosotros mismos. Es decir, un autorreconocimiento, una desligación de que fuera es donde está el problema, que hay que trabajar de una manera interna, y una aceptación también de ella misma, y no buscar la aceptación de ella en cuanto al entorno, porque si tú no te aceptas, si tú no te quieres, si tú no te respetas, tu entorno no lo va a hacer, porque simplemente te está haciendo de espejo. Vale, entonces, bueno, en este caso trabajamos todo esto evidentemente a nivel, además de conductas limitantes a veces, a nivel nutricional. Cuando me refiero a conductas limitantes, no me refiero a que a esta persona se le prohibiese hacer determinado tipo de conducta, sino que a esta persona se le propuso que empezase a realizar o a poner límites
que no se quería pasar. Es decir, tenemos que, si ahora mismo estoy ejerciendo una acción y esa acción no me es beneficiosa, tengo que cambiarla. Pero ¿por dónde es por donde quiero empezar? ¿Cuál es aquella que a lo mejor me es más fácil de llevar en un largo plazo y que eso me va a hacer sentir que lo he logrado y que me va a ayudar a poder integrar otro nuevo límite, otra nueva rutina? A lo mejor la palabra límite suena como un poco más, eso, como restrictiva, ¿no? Y tendremos que modificarla. Nuevos patrones de conducta. ¿Por dónde quieres empezar? Y las recomendaciones a nivel nutricional y a nivel del resto de parámetros que trabajamos en consulta, porque además de formación de alimentación emocional también hemos estado trabajando en consulta, de qué está pasando con su ciclo hormonal, qué está pasando con esas patologías, qué está pasando con esa microbiota, qué es lo que pasa a nivel emocional, etcétera, etcétera. Otro de los casos que os quiero contar es el de una hija adulta que también en este caso sigue viviendo el rol de hija predilecta, pero hija predilecta que se ocupa un poco de todo, es decir, que tiene un rol de ser ilimitada con toda su familia, con todos sus amigos, que está siempre en el rol de la niña, que es la niña graciosa, que siempre está para todos, que es súper fácil estar con ella, pero que sin embargo intenta no romperse delante de los demás y que da muy poca o da a muy pocas personas la posibilidad de realmente conocerla y que veamos cuáles son esas heridas que hay a nivel interior, ¿no? Es decir, una persona que se protege hacia afuera, pero para protegerse de los demás lo que hace es darse a los demás para así no ocuparse además ella de sí misma y no ver qué es realmente aquello que le está haciendo daño, ¿no? Esta persona además tenía muchísima manifestación física, es decir, somatizaba muchísimo a nivel corporal. Tuvimos que ir tirando de dato biológico, revisando analíticas de sangre, revisando estado de microbiota intestinal, porque había ahí diferentes tipos de conflictos, entre ellos el deseo de ser madre, un deseo que bueno, estaba truncado por su realidad, que era que no encontraba esa persona adecuada para poder ser madre, o que además con el rol de hija al cual ella estaba sometido y que hacía de madre de absolutamente todos, por diferentes tipos de técnicas, ese deseo de ella en ese momento no se produjo, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de perfil en el cual además esta persona es una persona que porque ella piensa que puede hacer daño a los demás, puede mantener relaciones que para ella son tóxicas sin aprender a poner esos otra vez límites, ¿no? En este caso, el trabajo es de identificación del propio ser, de cuál es el rol que quieres asumir, de cuál es tu realidad hoy, de poder parar ese mundo exterior en el que te has metido y estar en ti para ver cuáles son realmente tus necesidades y ocuparte de esa niña que realmente tú te estás metiendo en ese papel de esa hija, de esa niña, etcétera, pero porque es tu manera de protegerte y de poder seguir, ¿no? Entonces, ver cuáles son las necesidades que tiene esa niña, ver qué es lo que ha pasado con las relaciones tóxicas que ha mantenido, cuáles son los límites que no ha puesto, aprender de todo esto y que no es un ser ilimitado, por supuesto, y que tiene que ser incondicional para ella misma, pero no para los demás, y esto no es un acto egoísta. Todo esto, como bien decía, a partir de que también había manifestaciones, en este caso y en muchísimas manifestaciones a nivel físico. Son dos casos más impresionantes, geniales, tanto como las personas que los encarnan, en el cual en ambos hemos visto como patrón común el costar, personas que les cuesta pedir ayuda, pero no les cuesta, en este último caso no le costaba a esta última persona, a esta última hija, no le costaba nada dar ayuda, pero sí que le costaba pedirla y sí que le costaba recibirla. En el primer caso le costaba pedirla y también le costaba recibirla, porque en esa no aceptación de su estado de salud, de su persona, etcétera, lo veía como además como si fuera una limosna, ¿no? Como algo
denigrante. Hay que trabajar muchísimos aspectos de una persona cuando trabajamos alimentación emocional, muchos, y todos ellos forman parte de ese propio trabajo. No podemos dejarnos una parte sin tocar o una parte sin revisar, porque si no la tocamos es porque a lo mejor no hay ninguna disonancia, pero cuando tenemos un patrón disfuncional a nivel mental, a nivel emocional o alguna manifestación física, desde luego, si somos conscientes de eso en mayor o menor medida, está afectando todas nuestras dimensiones del ser. Entonces tenemos que trabajar desde la integridad. Eso es lo que hacemos en formación de alimentación emocional en los programas de alimentación emocional de Nutrifen. Te mando un súper beso.